Es un placer poder presentar hoy la segunda sesión de la serie que realizamos dentro del proyecto Visión Tridimensional, Corporate Compliance en España. Tenemos como primera pregunta algo bastante genérico, que es si consideráis que es importante para la competitividad de una empresa el conciliar lo que son los objetivos de desarrollo de negocio con los procesos de cumplimiento normativo. Hay una clásica en las empresas, ¿no?, en relación con lo que son los procesos de cumplimiento normativo y la pérdida de competitividad o las dificultades que puede plantear al desarrollo del negocio. Hay un principio muy extendido, ¿no?, que es primero está el negocio y el compliance viene después, ¿no?, porque obviamente sin lo primero nunca se podría dar lo segundo. La realidad es que yo creo que los procesos de cumplimiento normativo no son excluyentes de la pérdida competitiva de una empresa, sino que al revés, que la potencian y la pueden ayudar. No es una cosa exclusiva de las grandes compañías, para nada. Yo creo que la pyme hay un papel importante en la pyme que va más allá un poco de la estrategia frente a los clientes. Yo creo que al hilo de lo que decía Ivo, tiene mucho efecto interno, ¿no?, en términos, por ejemplo, pues de recursos humanos. El tema es cómo transmitir esa voluntad de cumplir, cómo hacer que realmente la gente lo haga y se lo crea. El cumplimiento normativo no es una función o un desempeño que reside únicamente en los roles de compliance, legal o la combinación de ambos. Es algo que tiene que venir desde la cúspide de la organización y tiene que ir bajando nivel a nivel, pues para que ese compromiso, ese nivel de cumplimiento ético sea real y los empleados, sobre todo aquellos que están en los niveles más operativos, en la parte más baja de la organización, lo vean como algo cierto, algo que viene desde la misma vía o a través de los mismos canales de comunicación que el resto de las instrucciones. Entonces, bajo mi punto de vista, muchas veces hay que invertir más tiempo en la preparación, en la educación de las personas más senior de la organización para luego hacer un vuelco de información mucho más rápida. No se pueden pedir ni comportamientos heroicos a los responsables de cumplimiento, ni que sean, no somos policías. O sea, yo creo que lo que hay que establecer son procedimientos que la gente, acreditar que la gente los lee, que los entienda y que se comprometa a cumplirlos. Estoy viendo también que hay varios comentarios en el chat interesantes. Vamos a tratar el tema de la importancia de la sintonía del Consejo y la dirección y también el rol a lo mejor del compliance, si dentro de la dirección o no. No tenemos que perder de vista la eficacia de ese sistema de compliance. Entonces, las funciones en sí, en el fondo quizás no es tan relevante dónde estén organizadas y a quién pertenezcan, es decir, si la independencia la tiene un compliance officer, persona independiente, sino que a la función de prevención, por ejemplo, nosotros que reside en el equipo de compliance, en el compliance officer, venga acompañada de una función de supervisión y control dentro de la empresa o del grupo empresarial. Esto no tiene que ser porque ser ejercido necesariamente por este compliance officer. Es muy interesante en el chat lo que se está diciendo. Joaquín Mostaros hablaba también de este mismo tema, que no es lo mismo la función de vigilancia o control que las funciones del compliance. Y Rafael también hablaba del tema de la independencia. La reforma lo que hace es distinguir, o sea, lo que habla es que tiene que ser un órgano de la propia empresa, ¿no?, que eso despeja alguna duda sobre si podían ser externos o no las personas que desempeñaran la labor de vigilancia, ¿no? Y lo que hace es distinguir para las pymes, que puede ser el órgano de administración, y en cambio para las grandes compañías pues tiene que ser un órgano independiente. Ese órgano independiente, lo que dice la reforma es que tiene que tener independencia y capacidad de control.
Claro, esto es muy complicado porque normalmente no se crea un puesto que es el compliance officer, sino que es una cosa que se la encasqueta en alguien que ya está, ¿no? Entonces, muchas veces es al asesor jurídico, otras veces es al control interno, a veces se nombra un comité donde están los dos más un tercero. Pero bueno, o sea, indudablemente estas personas jerárquicamente dependen de alguien de la empresa, un puesto creado al efecto que reporte únicamente directamente al consejo y que sea el que tenga esas funciones. Tiene que tener garantizado el acceso a la alta dirección, pero no necesariamente ser miembro, para preservar un poco al hilo de lo que está diciendo en el chat, la independencia, ¿no? Ser miembro del comité de dirección, pues yo creo que le plantea otras obligaciones. En un momento dado tienes que poner de manifiesto pues que ciertas decisiones o ciertos comportamientos pueden no ser adecuados, que en el corto plazo realmente te traen pues retorno para la compañía, pero que puedes comprometer mucho y durante mucho tiempo, ¿no? Algo que no hemos mencionado y que para mí es muy importante es que tú tengas la capacidad de establecer objetivos para las personas en la organización. Es decir, que al final les puedes tocar el bono si hablamos en términos monetarios, ¿no? A nosotros cuando salió la reforma del 2010 y empezamos a hablar del establecimiento de sistemas y programas, ¿no?, de vigilancia y de cumplimiento, tuvimos una reacción muy positiva en relación con lo que eran compañías multinacionales que operaban en España, pues fundamentalmente porque esos programas los tenían desarrollados en casa matriz, ¿no? Y lo que había que hacer era pues un poco adaptarlos a lo que era el ordenamiento nuestro, ¿no? O darles ¿no? Meter el enfoque de la legislación española y pues ser un trabajo más de adecuación que de desarrollo íntegro. Con el anteproyecto que viene ¿no?, a apretar un poco más la tuerca, ¿no?, y a considerar responsables a los consejeros en el caso de que se cometa un delito y no están internamente desarrollados esos programas de vigilancia, hay mucho más interés, ¿no? Es interesante lo que va comentando la gente en el chat, ¿no? Miguel Soler pues identificaba un poco la necesidad de acceso directo a la alta dirección, que es un poco pues lo que comentabais también vosotros, y la capacidad de reacción ágil y eficiente. Pero uno de los temas que yo quería tratar es, al margen del elemento cultural interno, es cómo evitar los riesgos de las relaciones con otros. Es decir, estamos hablando de las relaciones con proveedores, con externos, con administración pública. Y gracias a la labor que hemos ido realizando, ¿no?, en el mercado español, pues esta necesidad, esta cultura de cumplimiento normativo se ha extendido entre los empleados de la compañía, no solo internamente, sino también externamente, como algo muy necesario, algo que es necesario para la competitividad en el mercado, para la sostenibilidad empresarial y al fin y al cabo del mercado. Y esto se traslada, por ejemplo, al hecho de que cada vez son más importantes los procesos de análisis de integridad de potenciales socios con los que se va a tener relaciones en el futuro. Debemos de tratar de venderlo amablemente, el cumplimiento normativo, hacer que la gente pueda percibir más nítidamente el cumplimiento y las razones que hay detrás y por qué tiene sentido todo esto, ¿no? Sí, veo que Cristina, que dice que está en el sector de la energía, Cristina Jiménez, que también es un elemento importante a tener en cuenta con los proveedores y que se establece ya como condiciones generales. Cuando hablaba Lucía de utilizar el tema del compliance como elemento de negociación, obviamente lo que me hace pensar es que como empresa grande, seguramente tú puedes hacer eso como un condicionante a contratar o no contratar. Y la gente, pues, en función del interés que tenga, pues intentará un poco cubrir esas condiciones para poder trabajar con empresa grande. En nuestro caso, eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con proveedores y esos proveedores a su vez subcontratan, que ahí es cuando sí podemos alcanzar un nivel de empresa mucho más pequeña. Que cuando tú estés integrando esa cláusula en el contrato, te asegures de hacerlo de manera que si ese proveedor a su vez subcontrata y la empresa puede ser más pequeña,
esa cláusula baja al siguiente nivel de contratación. Pero claro, cuando te vas a otros países, ya la forma de gestionarlo, bueno, pues con gente que tú conoces y que sabes cómo ayudarles a que cale, bien. Pero si te vas a otros lugares, ¿cómo puede afectar todo esto a las distintas jurisdicciones? Que en el fondo, yendo a cualquier país, hay países que tienen unas concepciones muy diferentes, pero yendo con el planteamiento de cumplir la ley, no puede ser malo. O sea, al final te podrán ver un poco iluso, un poco bobo, pero mal no puede ser. Siempre hay cierta autoridad moral con el que cumple con la ley. Yo creo que el gran reto del cumplimiento normativo, por lo menos de las multinacionales españolas, es precisamente bajarlo a las filiales en terceros países, ¿no? El tema es preocupante sobre todo porque hay delitos que son extraterritoriales, ¿no? La corrupción de funcionario público extranjero, eso es delito en España, aunque el delito se cometa ¿no? por una filial de una sociedad española en un tercer país, ¿no? Un buen negocio puede ser, de nuevo, lo que comentaba antes, puede ser bueno hoy, pero a lo mejor mañana no. Entonces, también es importante cuando tú te sientas con gente del negocio, hablarles lenguaje del negocio. Y yo creo que compliance es dual en este sentido. Podemos hablar legal, pero también podemos hablar negocio. Entonces, muchas veces tenemos que ser conscientes de que si somos muy legalistas en nuestro discurso, podemos perder la cercanía del negocio. Es decir, asegurémonos de que a la hora de implementar los procesos operativos, de bajar las políticas al plano totalmente operativo, que hay métricas y que esas métricas se pueden poner juntas en un informe y que se pueden compartir con la dirección. Dos elementos que son críticos en el programa de compliance y lo hemos mencionado, sobre todo a la hora de depurar responsabilidades. Uno es tener un proceso de investigación interna, no esperar a que tengamos el juez encima o que tengamos cualquier tipo de notificación que nos haga reaccionar. Y el segundo, pues el tener una política de whistleblowing correctamente implementada, donde permitamos a la gente, a todos los empleados de la empresa, comunicar cualquier tipo de preocupación relativa a la ética en los negocios que tengan, que nos lo digamos nosotros antes de que vengan de fuera a decírnoslo y que, por supuesto, no haya represalias cuando esto se active. Ha sido muy interesante. Gracias también a todos los asistentes por la riqueza de vuestros comentarios. Y bueno, esperamos poderos ver pronto en cualquier otra ocasión dentro de este programa o cualquier otro.